Muy buenas amigos de YouTube y a todos nuestros suscriptores. En esta oportunidad te voy a traer la explicación de un tema fundamental para el movimiento eh, circular que realiza una partícula. Bien, vamos a ver entonces qué es la fuerza centrípeta y cómo lo podemos encontrar a través de una pequeña demostración. Bien, no sé qué tiempo me irá de tomar el video, así que vamos a empezar. Ya sabemos que la fuerza centrípeta es un vector que siempre está dirigido al centro de una curva. En forma particular, vamos a hallar la fuerza centrípeta eh, dirigida hacia el centro, pero de una circunferencia, como caso particular. Entonces, vamos a empezar a discutir la demostración utilizando una trayectoria curvilínea y luego lo particularizaremos a través de una trayectoria circular. Bien, siempre hemos dicho que la trayectoria, en este caso miren la trayectoria de color negro que realiza la partícula, esta partícula de este color, ahí tienen la partícula de ese color, va describiendo la trayectoria. Entonces, quien describe la trayectoria es el vector posición. Entonces, ya habíamos mencionado que el vector posición dependía de las coordenadas x, y, z, ¿cierto? Y si esta partícula efectuaba movimiento, tendríamos que sumarle una dimensión más. Entonces era r era la dimensión espacio y el eje del tiempo, pues el tiempo. Entonces tendríamos espacio versus tiempos para analizar el movimiento de esta partícula. Ya, eso se discutió. eh, no solamente hemos tratado de ver el asunto muy delicadamente con el análisis vectorial. Ya, ahora vamos a ver aquí eh, la descripción de las ecuaciones, pero ya no vamos a utilizar las coordenadas x y z, sino vamos a utilizar el, el desplazamiento que ha realizado la partícula. O sea, ha recorrido una distancia s. ¿Ya? Entonces, nos dejamos de lado de un momento lo que es R', R2', etcétera. Ya, ahora vamos a trabajar con otras cosas que paso a continuación a explicar. Bien, para continuar con la explicación vamos a necesitar con la ayuda de un pequeño lápiz. Vamos a colocar entonces un pequeño lápiz. Vamos a elegir de pronto el color, este color, y vamos a utilizarlo. ¿Ya? Entonces, también es importante aquí el grosor. Ya está. ¿Ya? Bien, entonces esta trayectoria que sigue la partícula lo vamos a representar mediante la letra S. Ahí lo tienes. ¿Ya? Entonces, eh, nuestra primera ecuación, que te la voy a poner en un cuadrito, este cuadrito que está acá. Entonces decimos que R, recuerda, R era función de x, y, z, y x, y, z era función del tiempo para analizar el caso de velocidad y aceleración. Ahora vamos a hacer que el vector posición sea función de s. S vendría a ser el desplazamiento que ha sufrido la partícula en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, ahí tú puedes interpretar de diferente manera y darte cuenta que ese es lo que recorre la partícula. Ya, no sé cómo le puedes llamar tú, cómo lo entiendas tú, pero es lo que ha recorrido la partícula. Ya es el desplazamiento que ha realizado la partícula. Se mide en unidades de longitud. Ya, muy bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a entonces a decir quién describe esta trayectoria, el vector r. Ya r es función de s. ¿Ya? Y para que exista movimiento, el desplazamiento de la partícula tiene que ser función del tiempo. Bien, entonces ya he sabido que una partícula de masa m, esta partícula de masa m que tú ves acá, aquí, va a tener una aceleración.
¿ya? Entonces, este S se ha movido, debería estar por acá, ¿ya? Entonces lo vamos a borrar, ya está. Ya, entonces va a aparecer dos componentes. La aceleración se va a descomponer en dos componentes. Una que se llama la aceleración tangencial y otra que se llama la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y luego vamos a llegar suavecito a la fuerza centrípeta. Primero hay que analizar la aceleración. ¿Ya? Entonces, esta aceleración va a tener esta aceleración, perdón, aquí está la de color azul, es el vector de color azul, la aceleración centrípeta, y esta es la aceleración tangencial. Va a tener, claro que son componentes escalares, ya también debemos aclarar eso. Y para que sean convertidos en vectores hay que asociarles su vector unitario. Entonces, este será el vector unitario n, ya será el vector unitario n que le vamos a asociar, o sea, vamos a poner por acá y luego lo vamos a indicar con una flechita, ya, y este será el vector asociado a AT. Bien, entonces vamos a utilizar entonces esto de aquí, ahí lo ves, es el vector tangente unitario, ya, que se le asocia a AT para que se transforme esto en un vector. La asociación del t más la componente escalar será la componente vectorial aceleración tangencial. Lo mismo sucede acá. ¿Ya? Este pequeñín es el vector normal, es el vector unitario llamado vector unitario normal, que asociado con la componente escalar AC formarán el vector aceleración centrípeta. Entonces, la combinación de las componentes vectoriales AT más AC me dan la aceleración total. ¿Ya? Ahora, nos vamos a ir por el lado que nos interesa, que es la aceleración centrípeta. Porque si yo lo multiplico por la masa, sería masa por aceleración centrípeta. Entonces ahí estaríamos calculando ya la fuerza centrípeta. Bien, ya hasta ahí está explicada la gráfica. ¿Ya? Entonces, n hay que asociarle n a sub c y hay que asociarle t a sub t. Bien, ahora el siguiente paso es hacerlo así. Voy a marcar nuevamente con un cuadrito. Aquí está el cuadrito. Aquí está nuevamente el cuadrito. Ahí lo tienes. Para centrar la mirada aquí, decimos que la velocidad, ojo acá, la velocidad es la derivada con respecto del tiempo del vector posición, ¿cierto? Entonces, si yo calculo la velocidad, entonces esto de aquí sería la derivada con respecto a r, ya eso se sabe, ¿cierto? La primera derivada me da la velocidad, pero como yo quiero que sea en función de s, entonces utilizo la regla de la cadena, ¿ya? Derivada de r respecto de s por la derivada de s respecto de t. Si yo simplifico esto me va a quedar en retrospectiva lo anterior. Entonces eso siempre se va a utilizar porque estamos haciendo que r dependa de s. Entonces, si yo utilizo ese método llamado regla de la cadena, pues cumple lo que estoy buscando yo, ya hacer que S sea función de t. Bien, entonces utilizo ese artificio matemático para lo que ya expliqué anteriormente y me queda de la siguiente manera. Derivada de S respecto, derivada de R respecto de S, ahí está, o variación de S, también donde decimos nosotros, ya no va a haber variación, sino va a haber variación de S respecto de R, y acá igual, de la derivada de t respecto de s. Muy bien, nos damos cuenta qué cosa nos vamos a dar cuenta, que se ha dividido en dos partes, ¿ya? La primera parte es la derivada de r respecto de s, y esto lo vamos a analizar por acá, ¿ya? Vamos a utilizar nuevamente el lápiz y vamos a analizar esta derivada de s de la variable r. Entonces esto ya está analizado por acá, aquí está analizado. ¿Ya? Entonces, nuevamente le aplicamos la regla de la cadena, derivada de respecto de t por la derivada de t respecto de s. Ahí lo tienes entonces. Ya solamente estamos analizando este término, que es de dr de s. Si gusta, también lo puedes ver de esa manera. ¿Ya?
Entonces tienes dr ds, le aplicas el cambio, sería dt, cambio de variable sería la regla de cadena sería respecto a t, y nos da lo siguiente. Nos damos cuenta que la derivada de r respecto de t no es otra cosa más que la velocidad. Entonces, esto que tú ves acá sería la velocidad, ya el vector velocidad. Sería la primera derivada o la notación de Leibniz que te acabo de mostrar. Derivada con respecto al tiempo del vector posición r. Eso me da la velocidad. Ahora, nos va a quedar derivada de t respecto de s. Pero lo podemos escribir de esta manera. Ya acá hay un artificio, aplicamos acá un artificio matemático y escribimos esta derivada de s de t, lo escribimos de esta manera. 1 sobre derivada de s respecto de t. ¿Ya? Muy bien, entonces, si te das cuenta, me queda de esta manera. ¿Ya? Entonces, derivada de t respecto de s. Bien, continuamos entonces. Nos habíamos quedado en justamente en esta parte para explicar de dónde es que aparece esta derivada de s respecto de t. Y aquí lo tenemos entonces. Me había olvidado de colocar esta propiedad, ¿ya? Entonces, si nosotros utilizamos la variación del recorrido que realiza la partícula en función del tiempo, estaríamos calculando el módulo, el módulo, el módulo de la velocidad. ¿Ya? Esto está definido a través de la longitud de arco. ¿Ya? En muchos libros de cálculo vectorial puedes encontrar esta pequeñísima demostración. ¿Ya? Entonces, la variación del desplazamiento que realiza la partícula en función del tiempo es calcular el módulo de R' o el módulo de la velocidad, o también llamada longitud de arco, como te vuelvo a repetir. Entonces, hago el reemplazo, entonces me quedaría v, que sería la velocidad, sobre el módulo, y acá abajo la derivada de r respecto de t sería, tendríamos el módulo de la velocidad. Entonces, la velocidad entre 1 sobre el módulo me da el vector tangente unitario. ¿Ya? Entonces, voy a reemplazar, en lugar de poner derivada de r respecto de s, coloco t. ¿Ya? Entonces quedó clarísimo de dónde nace t. ¿Por qué es t? O sea, ya entendimos ahora que ya apareció la componente t, que acompaña a nuestra aceleración tangencial. Ya, ahora explicado de esa manera, ahora vamos a bajarla, vamos a continuar y vamos a centrarnos aquí en el siguiente paso. Ya, en el siguiente paso. ¿Cuál será entonces el siguiente paso? Aquí lo observamos. Ya, seguimos entonces analizando. Ya, dice la aceleración. Seguimos, se copia lo mismo. Ya, ahora sí tenemos la derivada. Tendríamos lo siguiente, ¿cierto? La derivada con respecto de t. Ya mira, observa, lo único que hemos hecho acá es ya calcular directamente la aceleración. Entonces, R', vendría a ser la velocidad, nos ha llevado a esto que está acá. Luego le saco la derivada otra vez a la velocidad, y como la velocidad es t por la derivada con respecto de tiempo de s, entonces reemplazo. Derivada con respecto del tiempo de la velocidad, pero la velocidad es t, vector tangente unitario, por la derivada con respecto de t de s. Ahora, aquí, como tenemos el producto de... Entonces aplicamos la derivada de la propiedad del producto. Es la primera por el segundo más el segundo por la primera derivada, ¿cierto? O sea, esa propiedad es fundamental en el cálculo, ¿ya? Entonces tenemos t, ahí está, sería derivada del segundo, sería derivada segunda por t. Ya está el primer término. ¿Ya? Luego sería el segundo por la derivada de t. Ahí tienes, ya la propiedad del cálculo. Ya está. Ya, listo. Entonces, el segundo paso ya hemos explicado.
Ya, entonces ahora vamos al tercer paso. Vamos al tercer paso. Fíjate aquí. Ya, vamos a ampliar un poquitín más para que se note. Ya está. Ya, entonces tenemos estamos ahora sí hallando la aceleración. Recuerda que la aceleración es la combinación o la suma de la asociación de la AT por T más AC por N. Ya está, ya. Ese es el A total, si quieren llamarle de esa manera. Ya, entonces nuevamente nos chocamos aquí. Esto no cambia en nada. D segunda, T segunda, S, T, se copia lo mismo, más. Ahora sí, aquí aplicamos nuestro truquito nuevamente. De T, de S, acá, derivada de T, de S, y a este primer paréntesis le aplicamos la regla de la cadena. Sería derivada de T, de S, por ds respecto de T. ¿Ya? Si tú imaginariamente tú simplificas ds, te va a quedar la dt con respecto de t minúscula. ¿Ya? Entonces lo que aquí hemos hecho es aplicar la regla de la cadena. No existe otra regla ahí. ¿Ya? Siguiente renglón. Siguiente renglón. ¿Ya? Seguimos avanzando entonces. Vamos al siguiente renglón. Listo, ya está. Ya ahora sí, vamos a explicar. Nuevamente, copiamos lo mismo, la aceleración y la derivada de v. Esto se copia tal y como está. Derivada segunda de S por t, más la derivada de respecto de t de S. Ahora en el paréntesis nos damos cuenta una cosa, ¿ya? Que la derivada de S de t, acá está, aquí lo tienen, la derivada de S respecto de t es igual a ¿quién? Es igual a K por la normal. Ya, ahorita les voy a explicar, entonces hacemos una pequeña pausita para explicarles por qué la derivada de S de t es igual a K por la normal. Bien, vamos a pasar nuestra mirada a la zona superior porque ya no tenía mucho espacio por acá, porque lo iba a necesitar para este grafiquito. Entonces pasemos nuestra mirada para esta parte de acá. ¿Ya? Entonces lo voy a encerrar para poder explicar. ¿Ya? Entonces vamos a explicar por qué la derivada de t respecto de s es kappa. K es este signo que parece K, se llama kappa multiplicado por la normal. Bien, entonces nosotros sabemos que un vector unitario es, en este caso, por ejemplo, estamos definiendo el vector n es ortogonal, quiere decir que aquí hay un vector llamado n y a nosotros le hemos asociado, ¿ya? Nosotros como investigadores le hemos asociado al vector ortogonal de t, le hemos llamado n, por una cuestión trascendental, ¿ya? ¿Y qué cosa es? Como sabemos que eso de ahí, a medida que avanza, siempre es ortogonal, siempre forma un ángulo de 90 grados, entonces quiere decir que está formando un vector unitario. ¿Y eso cómo lo expresamos matemáticamente? Eso será la derivada de S respecto de t sobre el módulo. Y aquí precisamente este es un término importantísimo para definir n. Y aquí está el punto de quiebre para determinar la fuerza centrípeta. Entonces n vendría a ser la variación de S respecto de t. Entonces forma un vector ortogonal. Ya está. Ya sería el vector n sería la variación sobre el módulo de la variación, que vendría a ser en realidad el vector unitario, la definición del vector unitario. ¿Ya? Ahora, ¿quién es la derivada de la derivada de t respecto de s? Bien, en uno de en este canal hay un video que se titula Curvatura, análisis de la curvatura y radio de curvatura. ¿Ya? Entonces, en la curvatura se está definiendo el producto, no sé si te acordarás que
A ver, vamos a utilizar esto que está acá. Vamos a utilizar, hemos definido que la curvatura ya no va a depender de R. ¿Por qué? Porque la curvatura en los casos en los cuales se utilice R' y R2', entonces decíamos que la curvatura era función de ¿quién? Era función de R', o sea, de la primera derivada, y era función de la segunda derivada. Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces, esto ya no lo vamos a utilizar, ¿ya? Esto se utiliza siempre y cuando trabajemos con R' y R2'. Es decir, cuando R depende de X, Y y Z. Ahora estamos diciendo que R es función, aquí está, estamos utilizando que ahora R es función de S y S es función de T. Entonces la curvatura ya no lo vamos a definir con esta definición, sino va a estar en función a esto, que es la variación, el módulo de la variación. O sea, si tú tienes una curva, por ejemplo, si tú tienes una curva, ahí está la curva, ¿ya? Y tú quieres emplear la definición de S, entonces el vector siempre va a ser tangente, ¿cierto? Entonces el vector siempre va a estar acá. Este será el T. Ya está, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos que varíe en función de S, recuerda que S es un intervalo del recorrido total de la partícula, S, ahí está, tenemos S, ¿ya? Entonces, nuevamente va a estar por acá, el T. Entonces, ¿qué está pasando? Está abriendo una variación de T, en función de S, ¿ya? Este es T es el vector unitario, ahí está. Entonces está sufriendo una variación. Entonces, al sufrir una variación y yo le saco a esa variación su magnitud, estaría calculando una variable llamada curvatura. ¿Y qué mide la curvatura? ¿Cuánto se está desviando? ¿Cuánto se está desviando? ¿Cuántas unidades se está desviando respecto de una recta? Esa curva que la estamos analizando llamada S. Ya esa es la definición de curvatura. Ya, entonces no vamos a utilizar esto de acá, sino vamos a utilizar esta definición de acá. Bien, entonces me doy cuenta de que esto de acá es importante, ¿ya? Entonces hago el reemplazo, en lugar de poner todo esto que está acá, le coloco capa. Entonces, al reemplazar aquí en el denominador, me va a quedar capa en el denominador. Entonces, capa que multiplica al otro lado, me va a quedar capa por n. Como lo tienes por acá, me parece, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si no está, bueno, directamente entonces este capa que está acá pasa a multiplicar, sería capa por n en la derivada de ese respecto a t. Entonces reemplazamos aquí, ¿ya? Aquí lo vamos a reemplazar, ¿ya? Listo. Ahora vuelvo a repetir, puedes observar el video de radio de curvatura y curvatura utilizando R' y R2'. Entonces, igual, ya aquí estamos, por ejemplo, definiendo la velocidad. Acá ve, si por ejemplo te chocas con algún ejercicio, estamos trabajando que la velocidad ya no es igual a R', ¿cierto? Ya no es igual a R'. Será entonces T, que es el vector unitario, mejor lo hacemos luego T porque es un vector unitario en procesos de movimiento curvilíneo. Entonces debe ser la derivada con respecto de T, del tiempo de S por su vector unitario T. ¿Ya? ¿Ya? Mientras que si utilizamos el R en función de X y Z, las componentes de R, X, Y Z, y estas en función del tiempo, será que la velocidad en un sistema de coordenadas rectangulares debe ser igual simplemente a la derivada con respecto del tiempo de R. No sé si te acordarás, dale una revisadita, ya, o más comúnmente llamado R', aquí. Ya, por eso es que la curvatura trabajamos con R y R'. Y ahora la curvatura no la vamos a definir así, sino la curvatura tiene una nueva definición al cambiar el concepto principal. Ya no utilizamos X y Z, sino estamos utilizando
el desplazamiento de la partícula. Es decir, R es función de S y S es función del tiempo. ¿Ya? Más claro, creo que es cuestión de que investigues un poco más, si no me puedes entender. ¿Ya? Bien, ya está. Entonces, tenemos las definiciones. Ahora pasemos al siguiente. Pasemos a lo siguiente. Ahora sí, borremos esta flechita de aquí y luego pasemos aquí. Uy, pasemos aquí. Ahí está. Ya, ahora sí, ya hemos reemplazado entonces. Seguimos lo mismo. Ahora este derivada segunda lo abrimos. Lo abrimos, de momento lo vamos a abrir. Derivada segunda lo abrimos. T lo mismo. Y por este lado habíamos tenido que era K por N, ¿cierto? El K es una constante, sale afuera, porque K es la medida de cuánto se ha desviado respecto de una recta. Esa es la medida de la curvatura. Entonces saco la curvatura a un costado, aquí está la curvatura, me queda derivada de esa respecto de t, por la derivada de eso respecto de t, esto elevado al cuadrado multiplicado por el vector n. ¿Ya? Como lo que tiene que ser siempre el vector unitario va a la parte final de la componente vectorial. Listo, ya lo tenemos entonces, ya está. Entonces vamos a explicar aquí, hemos separado las derivadas segunda, hemos ordenado acá. Ahora, ahora aparece un nuevo término, derivada de s respecto de t. Ya, entonces, con la experiencia que ya hemos tenido, ya podemos decir que la derivada de s respecto de t, aquí lo tienes, derivada de s respecto de t, aquí está, es el módulo de la velocidad. ¿Ya? Derivada de r respecto de t es r' y r' es la velocidad. Por lo tanto, reemplazamos acá. Ya ponemos k por la velocidad elevado al cuadrado, por el vector unitario n. ¿Ya? Entonces ya está tomando forma, mira, ya está tomando forma nuestra ecuación. Ya la aceleración. Ahora sí, vamos a reducir de tamaño. Vamos a reducir de tamaño. Allá, faltó. Este de S respecto de T, este de S respecto de T es, aquí está, ve, es el módulo nuevamente. ¿Ya? De S respecto de T hago el reemplazo en este paréntesis y en el desdoblamiento de esta segunda derivada, me queda acá, aquí le coloco es módulo de B y el otro término que ya fue reemplazado, que es módulo de B elevado al cuadrado. Ya está, ahora sí se redujo aún más todavía nuestra aceleración. Ya estamos por alcanzar nuestro objetivo. Ya está, ahora sí, date cuenta que tienes la aceleración, que es la derivada con respecto del tiempo de la velocidad, pero podemos cambiarle esta notación, ¿cierto? En lugar de poner con barritas el vector, simplemente ponemos la derivada con respecto de t de p, ¿ya? Multiplicada por ¿quién? Multiplicada por el vector tangente unitario. Listo, más k por b al cuadrado, hago también ese cambio, multiplicado por la normal. Ya está. Entonces, a este primer término vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar este color y decimos entonces, este término de acá, como tú puedes observar, es la componente escalar de la aceleración, de la parte tangencial. Entonces se llamará aceleración tangencial. Componente escalar tangencial, ¿ya? De la aceleración. Y este se llamará, este es la aceleración centrípeta, que es la componente escalar de la aceleración centrípeta. Ya está. Entonces ahí lo tienes, ve. La tangencial, la componente escalar y su componente escalar de la centrípeta. Ya está, ya lo tienes, ¿ya? Ahora hacemos una pequeña pausita. ¿Para qué? Para integrar, para llevarnos ahora esta fórmula, hay que llevarla al modelo particular. ¿Ya? El modelo particular es ya no tomar una trayectoria cualquiera, una curva cualquiera, sino hay que tomar una circunferencia. Para eso tenemos aquí dibujada la circunferencia. ¿Ya?
Bien, para finalizar, entonces ya le sacamos el caso particular. Es sencillo, mira, dibújate una circunferencia. Aquí está justo, he dibujado yo una circunferencia para más o menos explicarte que esta circunferencia tiene un radio, ¿ya? Se llama radio de curvatura, radio de esta curva. Entonces, con respecto a esta circunferencia, pues si lo tienes aparte, simplemente se llamará radio, ¿ya? Si está asociada a una curva, se llama radio de curvatura. ¿Ya? Y si quitamos esta circunferencia y quiero medir cuánto se ha desviado este trozo de acá, este trocito que está acá, este de acá, cuánto se ha desviado respecto de una recta, entonces la definición que yo estoy utilizando para ver cuánto se ha desviado, cuántas unidades se han desviado, entonces yo estoy utilizando la definición de quién, de capa. ¿Y capa qué es? Medida de la curvatura. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que esto de acá tiene un radio, se llama radio de curvatura. Este es este pedazo de recorrido de la partícula, ese es R. Entonces yo digo, el, el inverso, o sea, por aquí, por aquí, el inverso del R, o sea, capa es igual a 1 sobre R, me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar la curvatura. Y si yo quiero calcular el radio, entonces sería el inverso del... Sí, el radio sería 1 sobre la curvatura. 1 sobre la curvatura. ¿Ya? Esta cosa lo vamos a necesitar, ¿ya? Para nuestra fórmula. Listo, ¿ya? Sencillo entonces. Muy sencillísimo, ¿ya? Listo, entonces aquí está la definición. Aquí está la que te acabo de explicar. Ahora sí, ya entendimos, sacamos el caso particular del radio. El radio para la partícula está ahí está, en sentido, en este sentido, es sentido antihorario, está avanzando la partícula en sentido antihorario, ya, entonces va a describir, vamos a tener un diferencial de recorrido, diferencial de S, para un diferencial de desplazamiento angular. Entonces esa información la vamos a colocar por acá, ¿ya? S sin diferencial será la longitud de arco, será R por el desplazamiento angular, R por teta. Entonces yo quiero que varíe, entonces digo desplazamiento, la variación de S respecto de T, porque recuerda, la definición es S respecto de T. Entonces yo digo S respecto de T, R es constante, no varía, por lo tanto el que va a variar es la derivada de teta respecto del tiempo. A esto de acá se le llama velocidad tangencial. La velocidad tangencial entonces debe ser igual a R por la derivada del desplazamiento angular con respecto de teta. Esto se llamará la velocidad angular, ¿ya? Velocidad angular, esto es la velocidad tangencial, sería R por W. Ya está. Por aquí lo tienes. Omega, omega es la derivada, el cambio que sufre el ángulo con respecto al tiempo, es la variación que sufre el ángulo con respecto al tiempo. Listo, ahora sí, nuevamente vamos a trabajar con nuestra formulita, ¿ya? Pero para eso vamos a pintar de otro color, o tal vez del mismo color. Ya está, ya ahora sí, nos pasamos aquí está. Ya estamos reemplazando entonces, ya estamos reemplazando el K. El K sería 1 sobre R, para hacerlo en función del radio de curvatura. Aquí está el radio. Si está asociado a una curva se llamará radio curvatura, pero si no es así será el caso especial de la circunferencia. Bien, entonces decimos que la curvatura es igual a 1 sobre R, ya, reemplazamos K, 1 sobre R, y el V sería tranquilamente la velocidad al cuadrado. Ya está. Si nos damos cuenta que B es R por W, reemplazamos R por W. Si simplifica R y me va a quedar R por omega cuadrado. Y precisamente esta componente es lo que estoy buscando. Esta de acá. Esta es la aceleración centrípeta. Entonces yo voy a tener la aparición de un nuevo vector hacia el centro llamada fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué cosa es igual a fuerza centrípeta? Es la masa por la aceleración centrípeta. ¿Quién es la aceleración centrípeta? Es la componente escalar de la componente vectorial de la aceleración centrípeta. Entonces me quedaría masa por velocidad al cuadrado
sobre R. O que es lo mismo decir masa por velocidad angular al cuadrado por R. ¿Ya? Tanto trabajo para llegar a esta definición importantísima de la fuerza centrípeta. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos calcular la aceleración tangencial, pues tendremos que jalar la otra componente de acá, la dt respecto de b, y comenzar a trabajar y ver, de repente hacer esto en función del periodo y sacar nuevas fórmulas a través de la medida del tiempo, de frecuencia, de periodo, etc. También con nuestra fuerza centrípeta. Bien, aquí vamos a hacer una pausa en este primer video porque se hizo ya muy largo. En realidad eh, deberíamos explicarlo de repente utilizando las demostraciones de, de la curvatura, pero ya no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Ya es súper sencillo, te recomiendo que agarres un libro de cálculo vectorial y le das una leída profunda y hagas tus propios apuntes. ¿Ya? Entonces, hacemos una pausa y continuamos con la parte final del video.